Tus datos personales, cuentas bancarias y demás secretos están en la Deep Web y no lo sabes. El rincón más bajo del humano, las atrocidades que ni imaginas, el horror de los actos más crueles. Todo eso y más lo podrás encontrar en la Deep Web, una zona debajo del internet que todos conocemos, en donde tú puedes comprar armas, contratar sicarios, acceder a secretos del gobierno y demás bajezas que alimentarán el hambre de la perversión humana. ¡Vamos! YouTube se encuentra plagado de videos que juegan con el morbo e interés de las personas, dando información amarillista sobre este tema, haciendo lo mismo que hice yo al principio de este video. Y si bien es cierto que ciertas cosas que se dicen sobre la Deep Web son reales, la gran mayoría de lo que te cuentan es falso, empezando con el uso del término y de lo que significa. Curioso, ¿no? Ponte cómodo, porque te voy a contar lo que realmente es la Deep Web y por qué no vas a poder contratar un sicario para que acabe con ese gato que no te deja dormir todas las noches. Empecemos por lo básico, y desde aquí te digo que olvides la típica imagen del iceberg que te muestran siempre, ya que en sí, esa imagen solo es un recurso para deslumbrar a los incautos. ¿Cómo se puede afirmar algo así? Simple. En el mundo existen más de 4 millones de personas que están conectadas a internet, y se estima que en la Deep Web abundan la mitad. No esa mitad de esos 4 millones, pero sí cerca de 2 millones de usuarios. Entonces, por simple lógica, la imagen del iceberg que te cuentan que solo el 5% de internet es visible, es mentira, debido a que, ¿cómo es posible que solo 2 millones de usuarios puedan crear más contenido que 4 millones? Lógica simple. Para dejar más claro esto, solo existen 3 términos sencillos que ocuparemos: Surface Web, Deep Web y Dark Web. Empecemos por la Surface Web, un término acuñado para todo el contenido visible a través de los buscadores araña de línea, como Google, Bing, Yahoo y demás. En la Surface Web se les asigna al usuario una IP rastreable, por lo que si visitas un sitio no por, tu IP aparecerá ahí, aunque uses el modo incógnito. También están los servidores web de sitios públicos como Facebook, YouTube y demás redes sociales. La Deep Web, que es lo que nos interesa, es todo lo contrario a la Surface Web, ya que existe un gran porcentaje de contenido que no puede accederse a través de buscadores araña. Estiman que cerca de un 90% de contenido. Y antes de que digas que el ejemplo del iceberg aplica aquí, te diré que incluso tú accedes a la Deep Web sin saberlo, ya que en sí, el principio de la Deep Web se refiere a todo lo que no puedes acceder con un buscador normal. Entonces, cuando entras a tu perfil de Facebook, estás entrando a la Deep Web. Cuando accedes a tu cuenta de banco, también estás accediendo a la Deep Web. Si yo, como creador de contenido, pongo un video en privado, el video se alojaría en la Deep Web, ya que toda esta información se encuentra en sitios donde el usuario común no puede acceder mediante un buscador de manera normal. No es información pública. Aún así, con los links adecuados, se puede tener acceso a esa información. La Deep Web no es como la mayoría de los youtubers te lo han contado. Seguimos con la Dark Web. Aquí las cosas ya se ponen más complicadas, debido a que estos sitios de internet, a diferencia de la Deep Web, tienes que tener acceso mediante aplicaciones dedicadas, como son I2P o la mundialmente conocida Tor. Este último siendo un invento del gobierno norteamericano que en busca de anonimato crearon una laguna anónima para los usuarios comunes y corrientes, crea un caos y pasa por él para que nadie te preste atención. Muy inteligente de su parte. En la Dark Web podemos encontrar desde foros de conspiración más intensos que en la red normal, blanqueamiento de bitcoins, venta de drogas, armas y demás servicios de moral relajada. Aquí es donde se alojaba la Silk Road, cerrada por el FBI. También encuentras servicios de contratación de hackers y asesinos a sueldo, que en su mayoría son una estafa, ya que debido al anonimato, engañar a los usuarios nuevos en la Dark Web es relativamente fácil. Porque ¿a quién le reclamarías por no cumplir el asesinato o hackeo de X o Y persona? También está el rumor de las muertes en vivo o videos snuff, pero para tu decepción, si quieres ver algo así, en Google encontrarás algunas páginas con este contenido enfermo.
Como ves, lo que te habían dicho de la Deep Web no era más que un simple amarillismo. Si bien es cierto que en estas zonas encuentras estafas y demás cosas negativas, también existen zonas con funciones útiles, como manuales traducidos o contenido de conocimiento general, difícil de alcanzar en la red normal. Si sabes navegar con responsabilidad, claro. Ingresar a la Deep Web y a la Dark Web requiere un conocimiento y gran cuidado, porque estas son un mar extenso de información, tanto buena como mala. Nos vemos.